Buenos días para todos. Mi nombre es Laura López. Junto a mi compañera Juliana Cabrera somos estudiantes de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. La conquista española y las colonias de América. Debemos empezar por la situación de España para el siglo XV. Se encontraba en conflicto con los moros, las expediciones cristianas para recuperar creencia a esta reconquista que realizaba España. Esta abrió el camino a la expedición a las Indias. Es importante recordar que cada paso a la reconquista estaba supervisada por la corona y la religión católica. Por lo tanto, conquistar se define como colonizar, invadir y saquear. Se basa en la explotación de la tierra. En el siglo XV, Europa se encontraba muy golpeada por la peste negra, época donde hubo una poca oferta laboral, tanto que hasta los aristócratas se vieron afectados por tal crisis. Esta zona se sentía amenazada constantemente por el imperio turco otomano, su religión es el Islam. Es importante mencionar que también España estaba hambrienta de poder y lujos y comidas exóticas, sobre todo por el oro, y muchos de estos productos se encontraban en el Medio Oriente. Y por eso en cuanto a comercio tenían una posición desfavorable. Su ambición por los lujos los llevó a desarrollar estrategias marítimas muy importantes e innovadoras. Las invasiones de los portugueses sirvieron de ejemplo para los españoles. Además, la creación de plazas comerciales y de las plantaciones azucareras, entre otras, llevó a los mismos a una necesidad de colonizar para poseer el control total de la zona. Los colonizadores tenían dos opciones. Una era colonizar y la otra era comercializar. Con, con las nuevas tierras, el perfil de los castellanos estaba entre los individualismos del mercado por cada expedicionista, que se llevaba en una tensión bastante fuerte en cada uno de los nuevos viajes. Y por otro lado, un sentido comunitario que ayudó en un futuro a la conquista del continente. El rey Fernando y la reina Isabel, los reyes católicos, fueron los principales patrocinadores de la expedición a las Indias. Eran dos personajes tradicionalistas, pero a su vez con ideas innovadoras. Eh, Pertenecieron a una sociedad medieval renovadora. Fueron en sí los primeros reyes de España, donde se unieron las coronas de Castilla y Aragón, por lo cual poseía mucho poder económico para armar expediciones como la que solicitó Cristóbal Colón. La aparición de Cristóbal Colón es esencial en esta historia. Del descubrimiento y conquista de América, Colón es un genovés misionario. Logró convencer a los reyes católicos de patrocinar su expedición hacia el mar. En 1492 fue autorizado para realizar su viaje. Para el 3 de agosto de 1492, Colón zarpó hacia las Indias con intención de establecer puestos comerciales con el estilo portugués, pero se llevó esta gran sorpresa. Al llegar las noticias a España en 1493, cambiaron los planes iniciales, además de la preocupación que tenían por saber
en estas nuevas, pues la preocupación que tenían por saber que estas nuevas tierras, quién iba a ser el encargado de la salvación de las almas de los habitantes de estas islas, además de su interés por explotar estas nuevas tierras. Por lo tanto, se decidió embarcar a una segunda embarcación, esta vez con 17 barcos, y estuvo a manos de Juan Rodríguez de Fonseca, miembro del Consejo de Castilla hasta el año 1516. Juan Rodríguez fue el principal director y coordinador de las nuevas tierras americanas. La preocupación por las creencias de los nativos llevó al rey Fernando y a la reina Isabel a enviar un grupo de misioneros encargados de llevar la palabra de Dios a las Indias, y todo esto a cargo de Bernardo Boy. A la expedición de Cristóbal Colón participaron más de 1.200 hombres de diferentes edades y ocupaciones, principalmente militares, caballeros y aventureros, sin dejar al lado a los agricultores y a los artesanos. Vale la pena resaltar que ninguna mujer participó de este primer viaje. Colón, en su esfuerzo por justificar el gasto del viaje, embarcó a cientos de indígenas para llevarlos como esclavos a España, pero esto no funcionó debido a que los bárbaros, según el derecho romano, podían ser esclavos legítimamente. Esta palabra significa que aquellos que conocen la fe y rechazan los infieles, pero los indios no eran bárbaros, ya que no conocen la religión, por lo cual no era legal esclavizarlos. Esto no duró mucho tiempo. En Santo Domingo, fundado por Bartolomé Colón en 1498, se convirtió en el centro náufrago de las Indias. La familia de Colón poseía una gran jurisdicción de diferentes territorios, y a su vez demostró su eficiencia, por lo cual era de los Colón esto llegó hasta 1524 con el regreso de Diego Colón a España, por lo cual el principal fundador de las Indias españolas fue Fray Nicolás Obando, un sujeto con muchas cualidades políticas y administrativas. 8 años la centralización del territorio, consiguió la centralización del territorio y un establecimiento económico favorable. Para el año 1505 se aprobó el tratado forzado de los indígenas en las minas y plantaciones. Poseían un control total de esta población, y hasta sus propios caciques eran los encargados de la asignación de indígenas a diferentes campos y minas. Mientras unos eran llevados a trabajos forzados, otros eran llevados a casas para servir a los españoles. Hablemos un poco más acerca de esta lucha por la conquista de América. Para el año 1516, unas tropas llegaron desde Cuba para destruir la Confederación Azteca. Es importante tener presente que los imperios más difíciles de derrumbar y vencer fueron el Imperio Inca en Perú y, por el otro lado, el Imperio Azteca en México.
La conquista española fue exitosa debido a los conflictos internos de los mismos indígenas y sus diferentes tribus, por la lucha de poderes y, por supuesto, de las traiciones dentro de las mismas civilizaciones. El éxito de la conquista se debió también a la sedentaria población, pero el perfil desafiante no les dejó el camino fácil a los españoles. Aunque al principio la conquista no tenía un orden general ni pasos a seguir, poco a poco fue tomando un rumbo, por lo cual las siguientes expediciones eran más organizadas, con militares más preparados, comestibles adecuados y planes estratégicos. Sin embargo, para el siglo XV los españoles no contaban con armas de última tecnología, tenían un armamento básico y limitado. Los principales armamentos eran las espadas, picas y cuchillos, pocas armas de fuego, lo cual los ayudó debido a que en Mesoamérica estaba acostumbrado a las constantes guerras, pero las armas de los nativos eran nulas a comparación de los invasores. El desgaste físico, además de los cambios en la alimentación, ocasionaron enfermedades, esto acompañado de un clima muy exótico para ellos. Para hablar un poco más acerca de los enemigos inminentes de los españoles, no solo se encontraban los indios de las diferentes civilizaciones, también se encontraban los ministros del mismo reino con sed de poder. Años de conquistas en diferentes países americanos y quien logró colonizar. Entre el año 1519 y 1521 se logró conquistar México Central por parte de Cortés, y entre 1519 y 1521 Perú por parte de Pizarro. Con la muerte de Moctezuma, Cortés logró dar un contundente golpe al imperio azteca, que llevó a la rendición del lugar y de sus habitantes. Sin embargo, enfermedades tales como la viruela, traída por un esclavo africano, concluyó con una conquista no solo militar, sino también por los microbios. Mientras tanto, en el Imperio Inca para el año 1533, los conquistadores tomaron Cusco, aunque su estrategia fue bastante buena, ya que Pizarro tomó la decisión de mantener al jefe inca para la administración de las tierras. Ya para el siglo XVI, los españoles estaban establecidos en zonas americanas, tales como América Central y América del Sur. Todo esto gracias a sus técnicas militares. Para finalizar con la consolidación de la conquista, una vez que los imperios Inca y Azteca fueron derrotados, se logró una mayor estabilidad en estos territorios. Pero este proceso no fue fácil. Una parte muy importante sí fue la militar y de estrategia, pero otra parte esencial fue la conquista espiritual, ya que para la corona era de suma importancia la salvación de las almas de estos nativos americanos, por lo cual la evangelización de los indios era prioridad para los españoles. Hablemos un poco sobre la parte arquitectónica de las nuevas ciudades españolas. Eran una réplica casi exacta de los pueblos españoles, con una iglesia principal, una plaza principal, y la construcción era igual a la del viejo continente. En los primeros años del asentamiento español, la presencia de mujeres españolas era escasa, por la cual los matrimonios interraciales eran aceptados y la población mestiza logró aumentar de manera considerable. Pero esto no solamente quedaba en los matrimonios, las violaciones y las relaciones sexuales por fuera del matrimonio también trajo al mundo muchos niños mestizos con papás ausentes. Es importante resaltar que estos matrimonios se daban solamente con mujeres de sangre real indígena. Para finalizar este capítulo, nos menciona que Cortés bautizó a México con el nombre de la Nueva España. Tras la muerte de los reyes católicos, que eran la reina Isabel y el rey Fernando, la preocupación por un nuevo caos y pérdida de control tanto en España como en las nuevas tierras americanas desató terror, pero finalmente no ocurrió ningún hecho inesperado, por lo cual el nieto de la reina Isabel heredó un país en paz. Agradecemos su atención y esperamos que nuestra explicación haya sido clara.